Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Al Objetivo. Antes de presentar a mi invitado de hoy, quiero contarles que el podcast Al Objetivo nació con la finalidad de mostrar que todas las acciones que hacemos deben tener un objetivo. Si no lo tenemos, corremos el riesgo de perdernos en las modas o en las acciones que nos gusten, sin conseguir lo que queremos. Por eso traigo invitados de diferentes sectores y áreas profesionales para que nos muestren que siempre y en todo lo que se hace y se debe tener un objetivo, una estrategia y unas tácticas. Y ahora sí presento a mi invitado. Él es una persona que pertenece a un área totalmente distinta a la que hemos entrevistado en este podcast. Él pertenece a los deportes y concretamente al fútbol. Él es Javier Millano, es preparador físico especializado en fútbol. Entonces, para los que no conocen qué es un preparador físico en fútbol, el preparador físico es un integrante fundamental dentro del equipo técnico de un club de fútbol o de alguna selección y se encargan de que los jugadores tengan una forma física óptima y mantenerla el mayor tiempo posible. Además, puedes verlos sentados en el banquillo junto al entrenador en los partidos de fútbol. Ahora presento en más detalle a mi invitado. Javier es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha trabajado como preparador físico en la Selección Nacional Española cuando ésta ganó el Mundial de Fútbol en el 2010 y la Eurocopa en el 2012. Además de haber sido preparador en diferentes equipos de fútbol como el Real Madrid, el Valencia Club de Fútbol, el Racing de Santander, el Beşiktaş de Turquía, la Selección Nacional de Corea del Sur y actualmente es preparador físico de la Selección Nacional de Armenia. ¿Ok? Bienvenido, Javier. Gracias por participar en Al Objetivo y pues es un placer tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por la invitación. Es un placer. Y bueno, espero que en este foro, que es verdad que no es muy específico de futbolistas o dedicado al fútbol, bueno, pues pueda de alguna manera contribuir o aportar algo a tu podcast. Vale. Bueno, le he pedido a Javier que nos hable sobre los objetivos y las estrategias en el deporte y por supuesto concretamente en el fútbol. Pero esta vez será desde una óptica diferente, desde la óptica de la visión de un preparador físico. Entonces, vamos a empezar. Primero, que nos expliques un poco qué es un preparador físico en fútbol. Bueno, como tú has comentado muy bien en la introducción, el preparador físico es en realidad un ayudante del entrenador. Sí me gustaría destacar que, bueno, a lo largo de nuestra historia, como profesionales dentro del fútbol, hemos sufrido una evolución. En el momento actual, bueno, pues cabe destacar la buena imagen o el prestigio que tiene el técnico español o el preparador físico español, que como se puede ver o como se puede comprobar, estamos trabajando prácticamente en todos los países del mundo. Y esto es debido fundamentalmente a esa metodología, es decir, a intentar trasladar una metodología que en este momento sí que creo que es, no sé si llamarla original, pero sí que se diferencia del resto de los profesionales. Entonces, ese preparador físico español, europeo, es un preparador físico que fundamentalmente entiende el juego y que está cerca del entrenador intentando, bueno, ayudarle en esa visión que tiene para darle el mejor alimento posible a los jugadores. Vale, ok. Bueno, entonces ya te hago más preguntas ya más relacionadas con el tema de los objetivos, las estrategias, ese tipo de cosas. Entonces, en el fútbol, como en cualquier otra actividad competitiva, hay unos objetivos a cumplir y en base a ellos se desarrollan una serie de estrategias y tácticas. ¿Cómo dirías que es el proceso de establecer esos objetivos de preparación física, por supuesto, desde la óptica de un equipo y desde la óptica de una selección nacional? ¿Hay diferencias?
Bueno, es una pregunta muy extensa. Es combinar, evidentemente, en cualquier modalidad deportiva, la palabra estrategia está implicada en el mismo concepto de competición, evidentemente. El objetivo y las tácticas para llevarlo a cabo también. Entonces, aunque podamos hablar en un plano más empresarial, es verdad que están imbricadas, están implicadas en el concepto del entrenamiento diario. Entonces, el preparador físico forma parte de ese staff, como hemos dicho al principio, y por tanto hay lo que se llama una estrategia deportiva de cada entrenador o de cada staff. Y dentro de esa estrategia deportiva podría destacar, sin entrar muy en profundidad, lo que sería la idea de juego o la filosofía de juego. Por tanto, el staff tiene lo que se denomina una estrategia a nivel general en cuanto a trasladar al jugador cuál es la idea de juego en cuanto al equipo. Es verdad que los objetivos estarían muy relacionados con el equipo, es decir, hay equipos que su objetivo es, por ejemplo, mantenerse en una categoría, mantenerse en primera división o en segunda división. Hay otros equipos que tienen, evidentemente, el objetivo como rendimiento de ganar la liga o de entrar en una competición europea, que puede ser la Champions League, lo que sería la UEFA League. Entonces, esos objetivos van a depender mucho de los objetivos que se marque en el equipo. Y por último, la palabra táctica. Bueno, yo ahí, por eso te decía que era una respuesta que podía ser muy extensa, porque eh, táctica es prácticamente la guía que tenemos que tener como deporte colectivo, es decir, el fútbol en este momento para nosotros el componente táctico es la guía y el resto de los factores del rendimiento, que puede ser el factor condicional, el factor técnico e incluso el factor psicológico, estarían dentro dentro de ese saco, podemos decir, que nosotros acometemos de una forma global, es decir, nosotros abordamos el entrenamiento de una forma holística, es decir, una forma global, donde entendemos que todos esos factores, el condicional, el técnico, el táctico y el psicológico, unos afectan al resto. Por tanto, en la táctica estaría intentar, como te decía al principio, dar el mejor alimento posible al jugador en cada una de estas facetas, sabiendo que si el jugador se encuentra fuerte psicológicamente, va a influir en esa fortaleza física y posiblemente tenga un mejor rendimiento a nivel técnico y a nivel táctico. Esto como ejemplo. Pero evidentemente los tres componentes de los que has hablado, la estrategia, los objetivos y la táctica, están en el día a día del entrenamiento. La segunda parte de la pregunta, en la que me hablas de si hay diferencia entre Ajá. entrenar a una selección y entrenar a un equipo, en cualquier rol, es decir, el del primer entrenador, segundo entrenador y el del preparador físico, hay diferencias, grandes diferencias. Pero en el del preparador físico es, yo creo, donde más diferencias hay. ¿Por qué? Porque los Okay. jugadores vienen a la selección como mucho 10 días al mes. Y hay meses en los que no hay esa ventana, de ventana internacional llamamos, o ventana FIFA o ventana UEFA en el momento que se reúne la selección. Por tanto, podemos decir que el 80% del tiempo lo pasan en su club. ¿Cuál es el objetivo del preparador físico en el club? Normalmente elevar la condición física necesaria para que el jugador desarrolle sus características dentro del modelo de juego que propone el entrenador. Pero ¿cuál es el objetivo del preparador físico dentro de una selección? Evidentemente sería el intentar ajustar esa condición al cambio que va a sufrir debido a que juega con otro equipo, juega con otros jugadores, juega con otros compañeros. Entonces ahí hay un salto que intentamos que sea que grave lo menos posible, por decirlo de alguna manera, que tenga el menor riesgo posible para el jugador en cuanto a lesiones y que ese trayecto, ese cambio hacia jugar con otro equipo desde el punto de vista condicional y desde el punto de vista de los diferentes factores le afecte lo menos posible y pueda tener rendimiento. Por tanto, sí que vería en esa última parte de la pregunta una gran diferencia entre el rol, lo que tiene que hacer un preparador físico en un equipo y el rol o lo que tiene que hacer un preparador físico en una selección. Vale.
Ok, vamos a ver entonces cómo funciona todo ese proceso de planificación inicial. Entonces, ¿qué aspectos influyen? O sea, todo esto Ujú. que te estoy hablando de... Muy bien. Bueno, es muy interesante desde el punto de vista de la planificación. Por ejemplo, a los alumnos cuando están en la especialidad en la universidad, hay una parte que es de planificación. Se les obliga en cierta manera, y esto a lo mejor seguro que vosotros lo controláis más. Nosotros, por ejemplo, en planificación podemos utilizar también la técnica DAFO, que es muy empresarial. Entonces, realmente analizamos el club, analizamos el equipo desde todos los puntos de vista, es decir, hacemos un análisis del entorno, es decir, análisis del equipo y su entorno. Imagínate en todos los equipos, en los diferentes contextos en los que he estado. No tiene nada que ver el trabajo dentro de la selección española o al compararlo con el trabajo que he tenido en la selección de Corea del Sur o el trabajo que estoy teniendo ahora mismo en la selección de Armenia. Los contextos son tan diferentes que no se puede aplicar algo que hayas hecho una tarea, un trabajo, una orientación que hayas hecho en un contexto como la selección española a un contexto como la selección de Armenia. Por tanto, esa planificación, el primer punto, sí que estaría el intentar, de alguna manera, analizar, tener la máxima información posible del equipo y de lo que le rodea al equipo. Por eso hablábamos del entorno. Pues te hablo de conocimiento de la plantilla, conocimiento de los jugadores, recursos humanos, el club, qué historia tiene el club, qué filosofía tiene el club, qué tipo de jugadores están en la plantilla, qué objetivos pretende también ese club. Entonces, toda esa información es necesaria, es vital, es muy importante recabarla antes de comenzar tu trabajo en ese equipo, que forma parte evidentemente de un club. Y a partir de ahí, lo que te comentaba, el establecer si ese equipo, dentro de un paso, como puede ser ver qué debilidades tiene, qué fortalezas tiene, qué amenazas tiene, Ujú. establecer como una hoja de ruta, es decir, si tienes ciertas debilidades, puedes intentar a través de tu trabajo, a través del trabajo del staff, mejorarlo. Por tanto, como primer punto dentro de esa planificación, sí que hablaría de el intentar analizar al equipo y su entorno y el aplicar una técnica empresarial que vosotros domináis más que nosotros, que sería la técnica DAFO. Y a partir de ahí, el establecer una hoja de ruta que en realidad te va a concluir con cómo podemos conseguir los objetivos propuestos, pues a través de este tipo de tareas, este tipo de estrategias o este tipo de tácticas. Vale, vale. Entonces, si he entendido bien, un preparador físico debe establecer estrategias para el desarrollo, para desarrollar y mejorar al jugador y al equipo, Eso ¿vale? es. Entonces, ¿cuáles serían los factores que debes tomar en cuenta a la hora de establecer cada una de ellas y cómo se integran? Bueno, la idea es que tienes como dos cometidos, pero en realidad es uno. Vamos a ver, es un deporte colectivo, por tanto, lo más difícil en los equipos de alto rendimiento es el aunar los intereses, los objetivos individuales dentro del interés y del colectivo, del interés colectivo. Es decir, nosotros queremos que el equipo juegue de una determinada manera, por tanto necesitamos que el jugador realice una función que sea la positiva, la buena para el colectivo, la buena para el equipo. De ahí lo bonito de este deporte, lo bonito y lo que nos apasiona es que hay un dicho que dice, no, los grandes equipos se componen no solamente de grandes jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas aportar para que todos esos grandes jugadores vayan en la misma dirección? Por tanto, hay un trabajo individual muy importante y también hay un trabajo colectivo muy, muy importante. En el trabajo colectivo, evidentemente, nosotros lo que intentamos es diariamente realizar un control de ese trabajo, es decir, el jugador en realidad está bajo un proyecto de enseñanza-aprendizaje, es decir, tiene que intentar mejorar desde el punto de vista táctico sus comportamientos dentro del campo, dentro del partido, dentro del equipo. Ese es el resultado de prácticamente todo el entrenamiento. Por tanto, tenemos una evaluación en un equipo de alto rendimiento cada 3 días, porque cada 3 días Ok. actualmente estamos jugando. Y esa evaluación la tenemos que relacionar con el rendimiento,
no solamente relacionarla con el resultado, sino ya hablaría más de un rendimiento tanto individual como colectivo. Vale, vale, ok. Entonces, te voy a hacer, bueno, una pregunta primero y otra que está también un poco relacionada, porque ya me estás hablando de todo esto que me has dicho. Entonces, en teoría, ustedes trabajan desde el entrenamiento, de antes y durante el entrenamiento y después, y antes, durante y después de cada partido. Entonces, vamos a empezar por el entrenamiento. Muy bien. Después de cada entrenamiento, se realiza un control individual, ¿no? Del desempeño del jugador, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo analizas? ¿Qué indicadores analizas? O se analizan. Bueno, sí, es muy interesante. También te hablaba de, de lo que es el concepto de evolución. Hemos tenido una evolución muy grande y sobre todo hemos tenido una evolución tecnológica muy grande. Lo que hace 20 años nos era prácticamente imposible recabar, que era la información de lo que realmente todos los jugadores han hecho durante un partido, el registro durante un partido. Eso ha sido un salto cualitativo muy interesante, muy importante, que nos ha llevado a que podamos controlar lo que realmente el jugador hace también en los entrenamientos. Para que podamos un poco entender el contexto, es como si durante el entrenamiento eh, tuviéramos que llegar a un perfil de entrenamiento. Y ese perfil de entrenamiento tiene que estar relacionado con el perfil de la competición. Me explico. Ok, ¿Qué es lo que hace el jugador en el campo? ¿Qué es lo que hace el jugador en el partido? Ese es el perfil competitivo. Lo que corre, lo que salta, el número de pases que hace, dónde los hace, dónde pierde el balón, dónde lo recupera. Eso podríamos decir que toda esa información, como tú hablabas, qué tipo de indicadores hay, todo ujú. eso formaría lo que es el perfil competitivo. Es verdad que tú me has preguntado sobre el entrenamiento, pero es que necesariamente me tengo que ir al partido para que podamos entender lo que es el perfil de entrenamiento. Espera un segundo. Si te estoy entendiendo bien, lo que me quieres decir es que a lo que llamas el perfil de entrenamiento, tienes que hacer algo parecido a lo que es el partido. Sí, bueno, hacer algo parecido es, tú tienes que intentar entrenar, como te decía, siempre el darle el alimento necesario que luego se le va a exigir al jugador en la competición. Tienes que prepararle para luego los escenarios que va a sufrir en el partido. Por tanto, lo que nos parece muy interesante es el intentar conocer cuál es la exigencia real de cada jugador dentro del partido. Y ahora tenemos una exigencia individual y por tanto tenemos la exigencia colectiva. Una vez que tenemos ese perfil de partido, perfil de competición, es decir, qué le exige la competición a ese jugador, pues es algo más sencillo el intentar llevarla a cabo durante los entrenamientos. Y en los entrenamientos intentamos aproximarnos lo más posible a lo que hace en competición. Por tanto, ese perfil de entrenamiento, qué es lo que hace en el entrenamiento, se debe acercar desde nuestro punto de vista lo máximo posible a lo que se le pide en el partido. Indicadores, pues por no entrar demasiado en tecnicismos, es verdad que hay unos indicadores tácticos, pues a nivel técnico de cuántos pases da, dónde recupera el balón, unos indicadores más tácticos, con quién se relaciona más, con quién pasa más, dónde lo hace, dónde golpea, dónde... y evidentemente luego unos factores condicionales, es decir, cuánto corre, cuánto salta, dónde lo corre, qué velocidad va, qué intensidad va. Todo eso es lo que hace en el partido. Y por tanto, la cuestión es la respuesta que tenemos que dar, cómo lo distribuimos durante la semana de entrenamiento. Eso sería cómo aportamos ese perfil de entrenamiento durante los diferentes días de entrenamiento. Desde el punto de vista de los indicadores que te hablaba, desde el punto de vista táctico, desde el punto de Ok, vista técnico y desde el punto de vista físico también. vale. Em, Esto me lo estás diciendo, estamos hablando de después de cada entrenamiento, previamente ya tienes que tener un perfil y todo esto que nos estuviste explicando. Pero ahora pasa el partido, tienen el partido o cada partido, vamos a decirlo así, y tienes que realizar un control colectivo e individual, ¿no? Obviamente el rendimiento a través del partido. Uh -huh, correcto. Entonces, ¿qué indicadores analizas en ese momento, ya después de ahí, y
¿cómo puedes aplicar acciones correctivas para conseguir el objetivo final, que es el que se trazaron cada equipo, cada selección, depende de lo que estemos hablando? Sí, bueno, pues mira, establecemos, nos vamos a poner en situación, nos vamos a poner el traje, termina un Sí. partido importante. Nada más terminar el partido, es verdad que tú tienes todo el staff, desde el primer entrenador hasta el último, tiene lo que denominamos es una información subjetiva. Información subjetiva, tienes unas sensaciones sobre lo que ha ocurrido en el partido, unas ideas, unas opiniones sobre lo que realmente has visto durante ese partido. Esa información para nosotros también es importante, es debatirla, el comentarla también es importante. Y a partir de ahí es verdad que la comparamos con esa información más objetiva, el dato. Eh, Creemos que es interesante no despreciar la parte subjetiva porque el dato depende mucho de esa interpretación. Por tanto, una vez que llegamos al dato, tenemos que tener una idea de lo que ha sucedido durante el partido. Durante el partido que suceden muchos micropartidos, es decir, hay muchos mini partidos que también serían de analizar. Pero bueno, no, por no desviarnos del tema y de la pregunta, a partir de ahí, es decir, tenemos esa información subjetiva, la llevamos a la información objetiva. Por tanto, tenemos ahora mismo a nivel tecnológico tenemos una información que nos desborda. Los datos de un partido ahora mismo nos desbordarían en esos tres pilares fundamentales, que sería el condicional, el físico y el táctico técnico, por hacer dos grupos solamente. Vale. Una vez Ok. que tenemos eso, lo tenemos que llevar a lo que denominamos el plan de partido. El plan de partido no es otra cosa que semanalmente tenemos que prepararnos para el siguiente partido. Y semanalmente nos tenemos que hacer un juicio de valor, si se quiere, como tú decías, qué es lo que hemos hecho mal en el último partido, qué es Ujú. lo que no hemos hecho bien y que tenemos evidentemente que mejorar. Por tanto, es como si tuviéramos o metiéramos en la coctelera, metiéramos los dos aspectos, qué hemos hecho mal en el último partido y qué es a quién nos tenemos que enfrentar, qué ajustes tengo que realizar en mi equipo de cara al partido, al siguiente partido que voy a tener el próximo domingo. Eso los metemos en la coctelera y a partir de ahí sacaríamos lo que sería el plan de partido. Y ese plan de partido tiene unos objetivos a nivel colectivo, pues por Ujú. líneas, a nivel defensivo, a nivel de jugadores de medio centro, a nivel de delanteros y también a nivel individual. Mi central tiene que realizar esto porque el delantero suyo tiene estas características. Eso sería Ok. ajustes de cara al partido que nos vamos a enfrentar. Y evidentemente ajustes también, como te decía, de aquellas cosas que no hemos hecho mal. Nuestro lateral derecho no ha sido lo suficientemente ofensivo o ha sido defensivamente, no ha tenido un rendimiento muy bueno y evidentemente tenemos el tiempo necesario, no mucho, pero tenemos el tiempo necesario durante los entrenamientos para intentar mejorarlo. Por tanto, esos ajustes de los que me hablabas, de los que me preguntabas, tienen que implicarse, tienen que introducirse en ese plan de partido que en definitiva es qué es lo que vamos a hacer durante los entrenamientos. Ok. ¿Puedo pedir un ejemplo eh, Sí, de cómo una impresión, algo subjetivo, lo llevas a ya la práctica, pues por decirlo así, cuando ves los datos y todo eso? pues mira, nos ha sucedido mucho, bueno, no mucho, pero para que lo podamos entender de una forma rápida es muchas veces, por ejemplo, un jugador de medio centro, un jugador en medio campo, eh, pues ha ralentizado mucho el juego, es decir, ha llevado demasiado. La sensación Ok. que tenemos es que podía haberle dado mayor velocidad, pero Ujú. desde el punto de vista subjetivo creemos que ha controlado el juego. Él ha hecho que ha decidido cuándo tenía que ir rápido y cuándo tenía que ir lento. Por tanto, eso de cara a los datos objetivos, seguro que no salen datos muy positivos. ¿Por qué? Porque ha llevado demasiado el balón, se ha salido un poco de su perfil, ¿no? Ha llevado demasiado el balón, ha dado demasiados pases atrás, ha hecho que el ritmo de juego, perdón, fuera mucho más lento. Pero nosotros, desde el punto de vista subjetivo, tenemos la sensación de que lo que ha hecho ha sido decidir bien, decidir cuándo y cómo podía llevar lo que es
la iniciativa en el juego. Por tanto, muchas veces lo que parece un dato malo, hay que observarlo bien, tener primero esa sensación subjetiva, no desdeñarla, y a partir de ahí es verdad que yo creo que llegaríamos a controlar ese dato objetivo también en vídeo, ¿no? En vídeo también después estaría la respuesta. Otro ejemplo, perdona Eli, sería también un lateral que no nos ha aportado mucho a nivel ofensivo. Y dices, oye, los datos de este lateral derecho están muy por debajo de lo que él suele hacer. Pero es que a lo mejor ha tenido un extremo izquierdo, nuestro lateral derecho ha tenido un extremo izquierdo que ha tenido que estar muy pendiente de él. Por tanto, ha tenido que tener una fase defensiva mucho más elevada que la parte ofensiva. Ha tenido que estar más pendiente defensivamente. Por tanto, ha tenido un comportamiento diferente, no nos ha aportado tanto en ataque, pero es verdad que ha tenido un trabajo defensivo muy importante de cara a ese extremo del equipo contrario que era tan peligroso. No somos de caer en el dato únicamente y pensamos que el experto, por decirlo de alguna manera, tiene cabida al principio, pero luego vamos al dato y vamos a la parte objetiva a intentar corroborar o desdeñar esa sensación, claro que sí. Vale, ¿y han tenido situaciones en que esa subjetividad que creen que ha sido negativa, los datos le demuestran todo lo contrario y ha sido positivo? Sí, muchas veces, muchas veces. Ok. Muchas veces nos ha parecido que un jugador ha pasado desapercibido a nivel, por ejemplo, condicional, que es es el primer dato que parece más sencillo de explicar, porque ves los metros que recorre y si normalmente recorre una distancia de 13 kilómetros, pues a lo mejor ese partido ha recorrido 10, ¿no? Y entonces nos ha dado la sensación, oye, de que ha corrido mucho más de lo que ha corrido o que ha participado mucho más de lo que ha participado, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que es un complemento, el dato objetivo es un complemento, pero que lo tenemos que interpretar de la manera más adecuada. Normalmente el dato por sí solo, sin tener una contextualización, es decir, llevarlo al momento y al contexto adecuado, normalmente te lleva a una mala interpretación o a errores. Ok. Em, yo con todo esto, desde mi óptica, desde mi visión más de empresa, o sea, lo que veo es que en el deporte, en el fútbol, un preparador físico, probablemente un entrenador, entonces siguen los mismos eh, pasos, o sea, se establecen objetivos, en base a ellos se establecen las estrategias, en base a las estrategias hacen unas tácticas e incluso miden para ver si se han ido cumpliendo los diferentes pasos o los diferentes mini objetivos, por decirlo así, que se han planteado para establecer correcciones. O sea que es, al fin y al cabo, creo que todo en la vida es esto, ¿no? Uh -huh. Seguir una estrategia, seguir unos objetivos, establecerlos para cumplirlos. Eh, bueno, no sé si quieres agregar algo más Bueno, para no, terminar. que la idea que has tenido es muy, muy interesante y de hecho, pero no solamente del planteamiento desde el punto de vista de estrategia, objetivos y planteamiento de cómo lo llevamos a cabo. Es decir, nosotros en la sesión de entrenamiento ya te pone los objetivos, ¿no? E intentamos de alguna manera también controlar lo que hacemos, es decir, ¿está bien lo que hemos hecho durante la semana o está mal? ¿Se ajusta a los objetivos que pretendíamos o no se ajusta? Eso es para nosotros diariamente, ¿no? Pero también hay una parte en la que el entrenador, el staff, el preparador físico se enfrenta a un grupo de jugadores, es decir, a los recursos humanos, ¿no? Y siempre me ha parecido muy interesante el cómo se manejan determinados comportamientos, determinados egos, determinados perfiles de jugadores. Porque en el alto rendimiento yo diría a nivel personal que es lo más importante, el management Ok. o el saber controlar o manejar esa situación. ¿Por qué? Porque
los egos de esos jugadores son grandes jugadores. He tenido la suerte, el privilegio de entrenar a los más grandes, tanto a nivel nacional como internacional. Y sí me gustaría destacar que en la mayoría de ellos, pues la humildad o la facilidad para trabajar con ellos ha sido encomiable, ¿no? Pero es verdad Ok. que el trabajo colectivo pues se hace complicado y sobre todo la persona que tenga que manejar todas esas situaciones que a nivel minutaje, a nivel de cada minuto suceden, el saber responderlas es lo más adecuado. Por tanto, es verdad que el entrenamiento, el planteamiento de la táctica, de la estrategia, de los objetivos es importante, ¿no? Es vital, pero la manera de de llevarlos a cabo, el manejar las situaciones de conflicto, la comunicación con el jugador, la comunicación o la relación con los medios, con el propio club, bueno, es otro mundo que yo creo que complementa lo que hemos estado hablando y sin duda en el alto rendimiento del fútbol es vital para que puedas tener éxito, ¿no? Hay quien decía y estamos, bueno, somos convencidos de ello, que un éxito a nivel deportivo siempre necesita un éxito en las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, los equipos actualmente son de alto rendimiento, tienen esa complejidad, evidentemente. Bueno, al fin y al cabo, cualquier gerente, empleado o lo que sea, tiene que saber manejar las relaciones Exacto, interpersonales, ya exacto. sea con los más altos niveles, con los más bajos, términos medios, iguales, de igual a igual. Así que bueno, pues muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros en este episodio al objetivo y explicarnos todo este mundo tan diferente, pero tan parecido de la preparación física en el fútbol. Nada, gracias a ti, Elizabeth. Bueno, ha sido un rato muy agradable y bueno, espero que haya servido al menos para que deporte, sociedad, empresa podamos ir de la mano. Muchísimas gracias. Seguramente. Gracias a ti.